¿no? Entonces estábamos hablando de los lugares para elegir una buena negociación. Muy bien. Dentro de también hablamos un poquito de las estrategias, ¿no? Las estrategias de negociación, estuvimos hablando de cuando buscamos una estrategia de comunicación o cuando hablamos de una estrategia de debate, ¿no? Bueno, no de debate, de conflicto, ¿sí? Hay unas circunstancias de negociación donde todos ganan. Las negociaciones en esas pueden ser alianzas estratégicas, puede ser algo en donde estés planeado de que pues exista un ganar-ganar y que todos quieran hacer más comunión contigo. Y el ganar-perder, hablábamos por ejemplo mucho en abogados, les pasa, no sé, las demandas, la parte de divorcio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso es el negociador que quieres. Un negociador basado en resultados o un negociador basado en personas, ¿sí? Recuerden, es importante saber en dónde ponerlo. Un negociador enfocado en resultados te dará, hará persuasiones y hará negociaciones agresivas. Buscará el resultado sobre todas las cosas e incluso habrá técnicas que hará de persuasión en donde va a presionar sobre cosas que ni siquiera él piensa que sean justas, pero que después a través de eso genere algo en donde le ganan más de lo que le deberían ganar normalmente. Y el enfocado a las personas es el que se enfoca a la relación humana. Si pones un enfocado a resultados con un enfocado a personas, muy probablemente si el enfocado a personas no está preparado, termina cediendo de más. Si el enfocado en las personas está preparado, no termina cediendo de más. El enfocado a resultados puede despotricarse, puede hacer lo que sea, pero al final de camino, el enfocado en personas dice, hasta aquí estuvo bien, aquí estuvo suave y ¿sabes qué? No hay negociación. Cuando existe, cuando existe la parte de que sea un elemento de ganar-ganar, ahí el que perdió fue el enfocado a resultados. O perdieron los dos. ¿Sí? Recuerden que existe negociación cuando ambas partes pueden ceder a algo. ¿Sí? Cuando es un ganar-perder, no te enfocas tanto en el enfocado a personas. Porque el enfocado a personas, pues al ceder o al buscar eso, pues lo pueden hacer tristes. Por eso normalmente en circunstancias de conflicto buscas a alguien enfocado a resultados. Dentro de las negociaciones existe el término mejor alternativa a acuerdo negociado. Es decir, tú has una postura inicial, pero tú sabes hasta dónde debería ceder. Y la otra persona hace exactamente lo mismo. Entonces, a partir de eso, van midiendo los terrenos hasta dónde creen que es importante llegar a los acuerdos negociados. Dentro de eso, pues se establecen tácticas y estrategias a poder ver cómo llegan al mejor acuerdo negociado. ¿Sí? Dentro de esto, pues les hablaba tácticas de desarrollo o de comunicación. Si ven, van a desarrollar relacionado a la imagen. De hecho, esto lo vieron en el jueves antes de irse de vacaciones. ¿Sí? No es cierto, el viernes antes de irse de vacaciones en donde hablábamos de ya de las concesiones, estuvimos hablando de cómo ver la manera de cómo tener acuerdos en la de desarrollo. Y en la depresión hablábamos de que de desgastar, atacar, ultimátums, a veces hasta gritonear si es necesario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con la finalidad de intimidar a la otra persona, de hacer menos a la otra persona. ¿Ok? Ese es enfocado en resultados y depresión. Cuando exista ese tipo de situación en un ganar-perder, lo entenderemos. Y ya si entiendes eso, pues tú te vas hacia adelante y generas conflicto. Si la otra persona está haciendo eso. Si la otra persona está en la parte de desarrollo, quédate ahí. Créanme, las mejores negociaciones son cuando no requiere, que cuando no requieren tácticas de presión de ninguna de las dos partes. ¿Ok? Muy bien. Dentro de eso estuvimos hablando del lenguaje no verbal, ¿sí? ¿Se acuerdan que les estuve preguntando cada una de estas caras que expresaba?
¿Sí? Ah, bueno, pues el lenguaje no verbal tiene que ver mucho en cualquier interacción humana. Y dentro de la interacción humana, la negociación es una de ellas y es de las más importantes. Entonces, es importante ver las expresiones corporales y qué te están diciendo a través de lo que están expresando. Muy bien. Dentro de eso ya hablábamos como otra parte del elemento de la negociación, el intercambio de propuestas y concesiones, qué va a ceder una de las partes, qué va a ceder la otra de las partes, como estuvimos hablando de las presentaciones de cada uno de ellos, de la propuesta del otro, y a poder hacer una concesión, tiene que ver con la parte de cómo poder hacer ceder un poco de datos, ¿no? Ceder un poco de esta parte de quién va a hacer qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que determinar el tipo de circunstancia para saber hasta dónde hacer concesiones. ¿Ok? Bueno, en esa última actividad de Moral, ese día, hablábamos de cada una de las estrategias propuestas y que hubiera una tabla o un cuadro. Muy bien. El día de hoy, ahora sí, haciendo acá, el día de hoy es un temita corto, por así decirlo. Quiero hablar sobre dos cosas. Uno sobre los ángulos de negociación y otro sobre los conflictos. Y vamos a terminar con uno de triángulos de conflictos. ¿Vale? Dentro de las negociaciones existen ángulos. Se dieron cuenta que había posiciones dominantes y había posiciones de desarrollo, ¿sí? Pues bueno, existen momentos. Y uno de ellos es, el primer ángulo de la negociación es la negociación como un medio. Chicos, la negociación es fundamental para todo. A veces negocias obtener ciertas cosas, a veces la otra parte negocia obtener otras cosas. Y la negociación es parte fundamental de nuestro día a día. ¿Ok? Entonces, hay veces que buscas la negociación para obtener cosas en este mundo. ¿Vale? El segundo ángulo es el evitar el conflicto. La negociación te permite evitar conflictos. Piénsenlo, al final del camino también cualquier relación social, llámese pareja y amigos, familia, implica negociaciones. ¿Ok? Oye, nos vemos en tu casa o en la mía. Y empieza una negociación ahí. Nos vemos acá o acá. ¿Hacemos esto o esto? Existe una negociación ahí. ¿Ok? Otro ángulo de la negociación es la retirada. Cuando ves que las circunstancias no están suficientemente bien, ahí existe una retirada. Ejercicio de una posición dominante es cuando estábamos hablando de, a ver, vamos a presionar, hacer ta, 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 ta. ¿Sí? Capitulación tiene que ver como, la negociación como capitulación tiene que ver como cuando recibes información y empiezas a negociar la información que llegue. Por ejemplo, cuando hay una reunión, cuando hay algo por el estilo, tú estás capitulando, estás viendo la manera de que la negociación quede ahí en un solo lugar, ¿vale? Remitirse a una autoridad superior cuando la negociación no está sucediendo. El empleo de la fuerza, cuando menos, cuando existe un conflicto importante. Y la mediación y arbitraje, que será tema que estaremos hablando mañana, pues mañana. Mañana sí vamos a hablar un poquito. Vale. Dentro de también de la negociación, pues está cuando ya termina la mediación, termina esta parte y se cierra ya el acuerdo. Oye, pues que ya quedaron de acuerdo entre las dos partes para, no sé, estábamos hablando de divorcios hace rato, que quedaron de acuerdo para hacer una fusión empresarial, que quedaron de acuerdo para llegar a un nuevo lugar empresarial. Vale, excelente. Entonces ahí ya empezaron a ver los acuerdos y entonces se termina completamente la negociación. Cuando hay una negociación, debería existir un contrato de negociación. Pregunta capciosona. Alejandra, pregunta, ¿los contratos son por escrito o son verbales?
escritos. ¿Por qué por escrito? Cuéntame. O sea, me refiero que cuando tú haces un ejemplo, lo del seguro y eso, pues es por medio de un contrato. Ujú. Primero, pues sí lo haces verbal, porque pues obviamente la persona no te vas a ir a imponer luego, ¿no? Hay algo verbal y ya después físico. Bien, muy bien. Va, acuérdate que cualquier negociación, o más bien las palabras se las lleva el viento, ¿no, Alejandra? Entonces, cuando existe un acuerdo entre dos partes, pues mejor ponerlo por escrito. Es decir, ok, tú cediste esto, yo cedí esto, por escrito y firmadito, ¿no? En donde vamos identificando quiénes son cada uno en la parte de la negociación por escrito. Las formas si existe formas de pago, si existe un contrato en la parte de, ¿sabes qué? ¿Quién va a pagarle a quién? ¿Quién, en dónde van a hacer estos pagos en caso de la parte de transportación, en caso de que sea de algo que tenga que ver con transportación de mercancía? Pero más que nada, quiero que se centren en los generales. Generales debe haber identificación de las partes. Objeto del contrato. ¿Para qué estás haciendo una negociación? Luego, las cláusulas de qué van a hacer cada quien, ¿vale? Luego, va a haber cláusulas de rescisión. Rescisión es qué pasa si alguien se raja o alguien no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Dentro de la rescisión viene las penalizaciones, ¿vale? Y luego de eso viene la temporalidad o durabilidad del contrato. ¿Cuánto tiempo va a estar comprometido esta negociación? Y firma de las partes. ¿Okay? Vean, cualquier contrato es cualquier hojita en donde dos partes se comprometen. ¿Ok? Firmada. O incluso puede ser verbal en donde dos partes se comprometen, pero las palabras se le llevan viento. ¿Vale? Entonces, recordando eso, recordando eso, tú lo que buscas es protegerte. Tip, no firme nada si no lo han leído todo. Y si no le entienden a todo, no lo firmen. Entonces, para que exista una firma de contrato adecuada, lee absolutamente todo. Preferible verte ignorante a después comprometerte a cosas demás. Lee detenidamente cada hoja que firmes. ¿Ok? Observa, sobre todo observa las cláusulas de a qué se compromete la otra parte y el tiempo al que te comprometes tú en ese contrato. Muy bien. Ok. Y a qué te comprometes tú, obviamente. Muy bien. Entonces, y sobre todo alguna cláusula tramposa, alguna cláusula que parezca como de, lo pusimos ahí, está de adorno. No está de adorno nada. ¿Ok? Revisa eso. Si la otra persona hace el contrato. Si tú haces el contrato, recuerda los elementos que te acabo de decir como los básicos. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda, sugerencia, algo aquí que podamos partir? ¿Nada? ¿Ha pasado algún contrato? Bueno. Sobre todo, si el... bueno, otra sugerencia. Si el contrato tiene alguna línea en blanco, o no lo firmen, o tacha las líneas en blanco, o todos los espacios en blanco. Incluso salen como estos tips de lo de los cheques, ¿no? Por favor, nadie firme en pagar en blanco, ningún cheque en blanco, etcétera. Bueno, dentro de eso, pues bueno, ya les hablábamos un poquito sobre los elementos contractuales. También hablar un poquito de sabiduría de la negociación para después partir a los conflictos, ¿vale? Cuando quieras negociar, conócete, escucha a las personas, escucha lo que tienen, se firme lo que quieres lograr,
esto, tener la mano abierta para recibir. Bueno, esta parte creo que hay algunas partes que puedo borrar. Muy bien. Entonces, yo lo que quiero es que nada más para que cuando hables de sabiduría, escucha, tienes dos oídos y tienes una boca. Escucha la otra parte, ¿sí? Trata de ser firme en tus convicciones, trata de ver lo que no te está diciendo. Si la otra persona está siendo muy agresiva a la hora de negociar, no entres en su juego, no entres en el juego de las otras personas. Si lo están viendo como una competencia, si lo están viendo como una comunicación, padre. Pero si están viendo como un conflicto, no entres en su juego. ¿Ok? Búscalo una comunicación lo mejor posible a la circunstancia, hablando de que si vas a hablar en un contexto que van a requerirte tu parte técnica, utiliza lenguaje técnico. Si no, utiliza lenguaje más coloquial. ¿Sí? Muy bien. Y siempre habla en nivel de lenguaje que tenga la mayoría. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bueno, conflicto. Chicas, ¿alguna vez han tenido algún conflicto? Sí. Fernanda, Alejandra, Flor, Tere. Sí, Sí, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos todos los días. Fer, te vi ahí como. sí, también. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, conflicto, pues es algo que cuando no se da la negociación, cuando no se da la comunicación, vienen los hermosos conflictos, ¿sí? Son estas partes en donde pues existen diferencias, desacuerdos, violencia, guerra, todo esto negativo que tenemos, o no negativo, ponle, son circunstancias que llegamos a vivir, ¿no? Estos problemas, disputas que podemos llegar a tener con la convivencia de todas las personas en el día a día, ¿ok? Los conflictos son cuando no se da la negociación y cuando no se da la comunicación. Cuando ninguna de las partes quiere ceder, ¿vale? Se da. O cuando una de las partes, es más, con que una de las partes no quiera ceder nada, existe conflicto. ¿Sí? Este choque, estas diferencias, desacuerdos. Podemos hablar que estas palabras son parecidas, pero no son iguales. No es lo mismo una diferencia que una disputa. Una disputa que un conflicto. Un conflicto que una guerra. Estamos hablando de niveles, ¿no? Podemos tener diferencias sin problema, pero cuando las diferencias después llegan a tener un grado de comunicación, puede haber negociación y ya no existen diferencias. ¿Sí? Diferencias a nivel conflicto. Puede existir desacuerdos, pero si los tratamos bien, pueden convertirse en bellas diferencias. ¿Sí? Puede haber problemas, pero si los diagnosticamos y los solucionamos a nivel parte de las personas, pueden ser un simple desacuerdo. Si se dan dando cuenta, lo que va haciéndose a través del trato se va yendo hacia uno anterior nada más. ¿Ok? Y como ustedes lo saben, pues estamos en un mundo bélico, que donde el nivel más cañón es la guerra. Cuando ya existe guerra, es difícil regresar a solamente una diferencia. Entonces, pasa por todo el proceso anterior. Muy bien. Tipos de conflictos según las causas, diferentes, hay muchísimos. Englobémoslo nada más en 5 principales. Conflictos de relación. Cuando hablo con conflictos de relación, no solamente me limito a la relación amorosa. Pueden ser relación familiar, puede ser relación social, puede ser con amigos, bla, 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 un conocido, un desconocido, etcétera, etcétera. Cuando existe un conflicto en relación, la característica más usual es que las emociones suelen ser las predominantes. ¿Sí? Las emociones son las predominantes, en donde es que yo sentí esto, es que tú sentiste esto, y es que ta sintió, ¿vale? Y es cuando no puede haber una negociación y una comunicación en la emoción. Tip para los conflictos de relación,
el tip es primero, serena tu emoción, ¿sí? Ni muy, hay un proverbio, bueno, un dicho que, que es, no tomes decisiones ni muy excitado, ni muy deprimido, o ni muy enojado. Busca cuando estés un poquito más tranquilo, toma decisiones, ¿vale? Muy bien. Puede haber, muchos tiene que ver con el error de la comunicación, que dos personas piensan diferente y a partir de eso existen problemas. ¿Ok? Existen también conflictos de información, justamente, ¿no? Cuando las personas no tienen una comunicación o una información adecuada, empiezan a existir conflictos. En las empresas sucede más que el de arriba incluso. ¿Sí? En donde, oye, tú ibas operando de cierta manera y siempre te dicen que está mal, que está mal, que está mal, está mal. Y tú dices, pero ¿por qué está mal? Si a mí me dijeron que esto está bien y otra parte te dicen que está bien y, no, y hay un relajo con la información, puede existir que se generen conflictos y diferencias. ¿Sí? Cuando no llegan a las metas por algo, también llega a empezar conflictos de relación o de interés. ¿Vale? Entonces, el segundo nivel sería los conflictos de información. Es decir, qué tipo de información se está dando y cómo se está interpretando los datos. ¿Sí? Hay una analogía que me gustaría escribirlo mejor, pero vamos viendo, en donde una persona ve un número pintado en la calle, una persona desde una óptica ve un 6 y la otra persona desde su óptica ve un 9. Y es en donde viene el conflicto. Es que es 6, es que es 9, es que es 6. Depende de dónde lo veas. Y por ahí vienen los conflictos de información. Una persona, dicen que de lo más complicado que hay es cambiar de manera de pensar. De lo más complicado que hay. Y entre más edad suele ser más complicado. Entonces, el poder cambiar un poquito de perspectiva y observar la otra parte ayuda mucho. Para los conflictos de información ayuda mucho los debates, los buenos debates. Conflictos de interés. Cuando por más que la información esté dada, pero tu postura, a ti te conviene una información y a la otra le conviene otra información, es en donde puede haber un conflicto mayor. ¿Sí? En donde, por ejemplo, no sé, pensemos, eh, estamos peleando, eh, no estamos peleando por nada, pero pensemos en el que ponen los memes, ¿no? En los terrenos de la abuela, ¿ok? Existe un conflicto de interés. Una persona quiere los terrenos de la abuela, otra persona también, otra persona también. Ahí, aunque exista la información, el conflicto existe por un interés común, ¿sí? Entonces, para poder lidiar con un conflicto de interés exige mucha negociación y exige mucho de, a ver, vamos platicando, vamos argumentando, pero cuando las partes no quieren ceder y quieren todos eso, existe un conflicto de interés. ¿Ok? Y los conflictos estructurales. Ya estamos hablando de algo más cañón, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues oye, a las mujeres nos dan ciertas cosas, a los hombres tal, o lo que hablábamos de las minorías, de la comunidad LGBTQA, etcétera, 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 ¿no? O sabes que a México le recibe tal cosa y otro país tal cosa, etcétera. Estamos hablando ya de conflictos más cañones que son más broncas en cuanto a darle una solución mediática, ¿sí? Y los conflictos de valores, pues muchos detonadores de guerras, ¿sí? Sí, por ejemplo, fíjate que tales personas practican el islamismo, yo practico el catolicismo, no estamos de acuerdo con eso y pensamos y nos ponemos unas 2 horas a decir quién es nuestro Dios y por qué el otro está sonso por no creer en mi Dios, etcétera, etcétera, y puede llegar a haber un enfrentamiento. ¿Vale? O sabes que yo pienso que los valores deben de ser así, 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 la otra persona no debería estar pensando exactamente como tú y eso puede generar un problema. Incluso muchos conflictos de valores generan conflictos en relación, porque los valores, tradiciones, ideologías, etcétera, etcétera, no tienen que ser iguales. ¿Vale? Muy bien.
¿ok? Dentro del ciclo de conflicto hay que ver nada más los conflictos como tal, las actitudes y creencias de cada una de las partes, la respuesta y el resultado del conflicto. ¿Ok? La idea es que el conflicto no se evada. El conflicto debería existir en algún momento, pero lo que hacemos a través del conflicto es lo que nos puede marcar la diferencia. ¿Sí? ¿Qué experiencias previas tengo? El momento de ver las dos partes, cómo podemos reaccionar a este conflicto y cómo a través de un tratado de ver la creencia o ver maneras de negociar, disminuir el conflicto. ¿Vale? Dentro de el cambiar patrón de conflicto, la primera parte es tomar conciencia. Respiren, chicas. Y es literal, aquí no estamos viendo la parte psicológica de un conflicto, es cómo puedo responder ante una circunstancia de conflicto. El conflicto, alguien dice, si el problema es solucionable, entonces ¿de qué te preocupas? Si el problema no es solucionable, ¿de qué te preocupas? ¿Sí? Entonces, los conflictos existen, los rechazos existen, las partes de que no quieren negociar a veces existen. ¿Cómo reaccionamos ante el conflicto? Habla mucho de lo que podemos hacer ante él. ¿Ok? ¿Cómo podemos o ver el conflicto de otra manera? ¿No? Toma conciencia del conflicto, acúñelo, o sea, tómalo. ¿Sí? Observa las maneras de afrontar el conflicto como tal. Luego, experimenta nuevas maneras, examina tu sistema de creencias. No todo lo que tú crees tiene que ser. A lo mejor hay algo que tendrás que cambiar. ¿Sí? Si tú piensas de una manera y te das cuenta que existe conflicto con la inmensa mayoría, no estoy hablando de una cultura de rebaño, pero por lo menos evaluar por qué todos los demás están en otra dirección que tú vas. Igual permítanme darles una metáfora, ¿no? Hay un cuento en donde están diciendo por la radio, fíjense que hay una persona borracha en una avenida, ¿sí? En sentido contrario. Y el borracho dice, llevo como 1000 que veo que están en sentido contrario. ¿Qué te dice de eso? Que es desde su perspectiva, ¿no? Por supuesto, está totalmente desde su perspectiva. Desde su perspectiva es que todos están mal. O todos están mal porque, oye, como 1000 que me he encontrado que están en sentido contrario, ¿no? Dices, no necesariamente tiene que estar mal, pero ¿cuántas veces nos ha llegado a pasar eso? En donde nos damos cuenta o llegamos a darnos cuenta de que, oye, pero ¿por qué todos van para allá? Nada más evalúalo, nada más haz conciencia de por qué están yendo todos para allá. Sí, están yendo hacia un lugar que tú no consideras adecuado y lo argumentas para ti mismo demasiado fuerte, vale, síguele en tu camino. Probablemente seas un genio incomprendido, pero probablemente también estés con una óptica equivocada. Hay que revisarlo, ¿no? ¿Sí? Imagínense ese borrachito, ese genio incomprendido donde todos iban al revés. Pues bueno, entonces, ves y exprésate. Eso sí, expresa tus sentimientos y necesidades, escucha. Creo que muchos de los conflictos no serían conflictos si pudiéramos expresarnos, dándole más la emoción, quitándole la culpa a las otras partes. ¿Okay? Me estoy yendo al lado social. Al lado empresarial, dándole las responsabilidades de otro puesto y expresando cómo te sientes, creo que te desahogarías muy bien. Alejandra, Profe, no se escucha. ¿no me escuchó? ¿No me escuchó?
¿Ok? ¿Flor, me escuchan? No sé si soy la única, pero no se escucha. Un poquito trabado. Ok. Estoy trabado nada más. Ok. Ok, espero. Yo creo que ya es de conexión, entonces espero que con las grabaciones ayude un poquito. De todas maneras, gracias por decirme, Alejandra. Si sigue así, me vas comentando. Me quedan 9 minutos. A lo mejor fue porque entró que quedan 9 minutos. Hablaba un poquito de expresar tus sentimientos. Te hablaba un poquito de ver tus necesidades y expresar los sentimientos en los momentos adecuados. También, obviamente, tienes hay que hacer conciencia de en qué momento es permitido socialmente expresar ciertas cosas y de qué manera, ¿sí? ¿De qué manera? Tratar de alguna manera de que el conflicto pueda ser lo más reducido posible, tiene que ver mucho, 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 mucho con la comunicación y la negociación. Si existe un conflicto y una mala comunicación y una mala negociación, el conflicto crece. Si el conflicto se trata con una buena comunicación y con una buena negociación, el conflicto disminuye. Sin regla. ¿Ok? Dentro de las partes de conflicto, tenemos que analizar ciertas cositas del conflicto. Aquí pongo un triángulo de conflicto, en donde pongo a la persona, al proceso y al problema. ¿Ok? Dentro de esto, vamos a preguntarnos de la parte persona. ¿Quiénes están implicados en el conflicto? ¿Existe alguien que pueda interferir en el conflicto? ¿Hay implicados grupos? ¿Cómo te sientes con esta situación en el conflicto? ¿Cómo es la relación entre las partes del conflicto? ¿Y qué importancia tiene la relación de las partes del conflicto? ¿Ok? Si las partes de conflicto estructuralmente están en diferencia, por más psicología, por más negociación que le pongas, será bastante complicado. Es importante identificar qué quieren cada una de las partes, como lo hacíamos en la negociación, para poder identificar el conflicto. ¿Sí? ¿Qué grupos son los que están en conflicto y por qué? Y la razón real, la profunda. A partir de eso, podemos empezar a trabajar. Entre más arraigado y más en el pasado está el conflicto, tiene y más bien tiende a tardar más en solucionarse. Entre más, también tiene que ver mucho la personalidad de cada uno o de cada grupo, porque no necesariamente tiene que ser una persona. El conflicto puede ser entre grupos, que incluso puede ser entre país y país. ¿Vale? Entonces, es importante identificar el problema a través de las personas. Los problemas. ¿Cuáles son los asuntos en donde no hay acuerdos? ¿Qué temas son tratables, son negociables? ¿Qué postura han tomado las partes? ¿Qué quieren las partes? Y si hay alguna necesidad inmediata de alguna de las partes. Y dentro del proceso, ¿en qué fase se encuentra el conflicto? Si ya es una guerra o es una diferencia. ¿Sí? ¿Qué intentos de solución ha habido al respecto? Una bitácora, así como, oye, los juntamos para que se dieran la manita y no funcionó. Ah, bueno, ¿que ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo se desarrolla la comunicación entre esas partes? ¿Qué de verdad quieren solucionar esas partes? Para que pueda haber negociación, recuerden, tiene que haber interés de alguna de las dos partes de poderlo solucionar. Si no, no existe negociación. Y si ninguna de las dos personas o de los dos grupos se quieren solucionar, no habrá mediación. ¿Vale? Entonces, pero eso sí, nada más hagan conciencia a esas dos partes que si el conflicto sigue, puede terminar en guerra. Y nadie gana en una guerra. Nadie. Graben mis palabras. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. ¿Sí? Tenemos que checar quién más, a lo mejor, si hay una tercera parte, ¿qué quiere esa tercera parte de este conflicto entre dos partes? Eso también es importantísimo preguntar. Es decir, por ejemplo, hay una guerra entre Irak
e Indonesia. ¿Quién, aparte de Irak e Indonesia, gana de este conflicto? Y empieza a evaluar y dices, ok, por eso hay gente cucándole y alimentándole ese odio, ¿no? Mira, él te hizo esto, mira, él te hizo esto otro, porque queremos que exista conflicto. Entonces, una vez identificando esto, te permite ponerte en una postura, es más, si tú eres la del conflicto o el del conflicto, te permite ponerte en una tercera postura y darte cuenta de cosas. Si tú reconoces a estas dos partes, te permite ver el panorama completo y ojalá se lo presentes a esa persona o ese grupo de personas. Muy bien. Entonces, chicas, actividad 7 de portafolio. De preferencia, la que ustedes quieran compartir. Recuerden, se comparte en retroalimentación. Puede ser de trabajo, puede ser personal, puede ser lo que tú quieras. La idea es que elige una situación conflictiva, la que tú quieras. Y a partir de eso, responde con las preguntas del triángulo de conflicto que les voy a pasar en PowerPoint. Son estas de aquí. Voy a pasar PowerPoint terminando justo esta sesión. Bien, chicas, ¿alguna duda?